de hoy. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a la clase de este encuentro que nos convoca para trabajar. Les decía, el capítulo 4 de uno de los referentes del movimiento del análisis institucional, René Luró, de su tesis, que se transforma en un libro que titula El análisis institucional. Vamos, como les refería recién, a trabajar el primer punto de la unidad 5 del programa, que se plantea como contenido la extensividad y productividad de la metapsicología freudiana en el campo social. Y si bien ustedes han trabajado este material de Freud, vamos a recorrerlo en su amplitud y sobre todo poniendo en valor lo que destaca Luró en este capítulo 4 a propósito de las contribuciones o los aportes que él piensa en relación al campo de lo social, al campo del análisis institucional. Y nos vamos a orientar con una serie de preguntas que las vamos a recuperar también del propio texto de Freud y algunas que le va haciendo Luró también a partir de esa lectura. Vamos a iniciar con esta pregunta: ¿qué nos aporta Freud para el análisis institucional? Y él justamente se centra en lo productivo que ha sido este escrito de 1921, ¿sí? Psicología de las masas y análisis del yo. En la introducción, Freud allí plantea que justamente la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social en un sentido amplio pero plenamente justificado. Y esto lo va a trabajar en relación a que en la constitución de la vida anímica individual siempre hay un otro integrado. Trabaja la psicología colectiva desde la óptica del individuo como miembro de una tribu, pueblo, casta, clase social o institución, o como un elemento de una multitud humana que en un momento dado o con un determinado fin se organiza en una masa o colectividad. Voy a ir siguiendo a pie juntillas realmente el texto, porque para que ustedes puedan ir logrando de alguna manera esta articulación que va situando el propio Luró en este capítulo. Entonces nos vamos a ajustar bastante a la literalidad de Freud y a destacar los puntos centrales desde donde va a reflexionar Luró, ¿sí? Entonces, por eso en la clase de hoy voy a estar muy apegada a la literalidad. ¿Está? Bien. Entonces, nos van a orientar, a propósito, digamos, del desarrollo de esta clase y principalmente para abordar el material de Luró, tres preguntas que él las recupera justamente del propio escrito de Freud. ¿Qué es una masa? ¿De dónde deriva el poder de ejercer una influencia tan decisiva? Aguarden. De ejercer una influencia tan decisiva sobre la vida del individuo, y en qué consisten las modificaciones psíquicas a que se somete al individuo. Aguárdenme un segundo, por favor, porque mi hijo parece que no entendió que yo estoy dando clase. Bueno, continuemos entonces. Bien, comienza entonces a plantear algunos desarrollos teóricos sobre este tema, ¿sí? ¿Qué es una masa? Planteando, en primer lugar, a este referente, justamente a Le Bon, que en 1895 publica Psicología de las Masas. Y él, si nos ajustamos a las definiciones, a la caracterización que presenta este autor, sobre el cual justamente Freud va a debatir de algún modo de forma teórica, ¿sí? Le Bon va a plantear lo que toma, porque coincide con la concepción psicoanalítica, en la acentuación de la vida anímica inconsciente y su comparación con la vida psíquica de los primitivos. Esto es lo que va a destacar Freud. Este autor va a considerar que una masa psicológica es un ente provisional que consta de elementos heterogéneos, y estos van
ir unidos entre sí durante cierto lapso. En la masa, dice Le Bon, el individuo se permite cosas que individualmente no. Le Bon plantea entonces que las causas que provocan esto es un sentimiento de poder invencible, contagio, quiere decir que el individuo sacrifica muy fácilmente, dice él, sus intereses personales por el colectivo, siendo una actitud contraria a su propia naturaleza. Y finalmente, también entiende como una causa la sugestionabilidad. En la masa, precisa él, que el individuo no tiene conciencia de sus actos. Por lo cual, finalmente, este autor plantea que el individuo aislado, que puede ser culto en una multitud, se transforma en un bárbaro y desciende en la escala de la civilización. Quiere decir que se produce esta inhibición colectiva de la función intelectual y caracteriza a la masa como impulsiva, voluble y excitable, como una intensificación de la afectividad en la masa. Es guiada, dice, parafraseando a Le Bon en el texto de Freud, que es guiada casi con exclusividad por el inconsciente. Los sentimientos de la masa son siempre muy simples y exaltados, y Le Bon compara esto con la vida anímica de los primitivos. Freud entonces va a plantear que en realidad el contagio y la sugestionabilidad no están en pie de igualdad. Él entiende que porque hay sugestionabilidad, hay posibilidad de contagio. ¿Sí? Este es un punto central sobre las críticas que formula Freud a Le Bon. Entonces, el contagio sería entre pares, mientras que la sugestión hay que rastrearla, plantea él, en otra fuente. Le Bon plantea que la masa o manada se pone instintivamente bajo el mando de un jefe, y se trata de un líder de voluntad poderosa, de intensa creencia en una idea, imponente ante la masa. Tiene una fuerza misteriosa, dice, un prestigio que paraliza nuestra capacidad crítica, llena de asombro y de respeto. Hace una descripción de 3 tipos de prestigio, cosa que Freud declara que resulta muy importante, pero Freud dice que lo desarrollado por Le Bon sobre la figura del líder no está a la altura de una brillante descripción del alma de la masa. Por lo que va a tomar en cuenta de este autor solo el desarrollo que hace sobre el inconsciente y la comparación con la vida anímica de los primitivos. Pasando ahora al tercer capítulo, sí, les vuelvo a insistir, vamos a ir recorriendo a Freud en Psicología de las Masas. Pasando ya al tercer capítulo, va a debatir ideológicamente con McDougall, ¿sí? Que en 1920, de hecho McDougall es uno de los fundadores de la psicología social norteamericana, y que en 1920 publica The Mind Group, ¿sí? En el cual va a plantear la existencia de 2 tipos de masa, ¿sí? Y va a describirlas. Son masas efímeras y masas estables, comparando unas a otras, y él plantea como olas altas y breves en relación a la marea, como una cuestión transicional entre en una situación, ¿sí? Como una posición que transiciona a otra. Vamos a retomar la descripción que él plantea sobre las masas efímeras. Plantea que hay un incremento de la afectividad, aumentan con el número de gente involucrada, hay inducción recíproca, hay rebajamiento de la inteligencia, la afectividad incrementada inhibe la inteligencia y todo interés es pasajero. Hay carencias de una organización o bien es muy precaria. Me aguardan porque la verdad que estoy así como muy demandada. Discúlpenme. Pero por favor, dale, no hay problema.
Bueno, disculpen la interrupción, una cuestión de desinteligencia y apresuramiento de parte de mis hijos. Discúlpenme, discúlpenme. Bueno, pasamos entonces un poco a, justamente, estábamos describiendo la caracterización de las masas efímeras, donde él decía que justamente esa organización resulta ser muy precaria, y plantea que para que esta masa se forme es necesario un interés común. Cierta organización afectiva, pareja, dentro de cierta situación, y cierto grado de capacidad para influirse recíprocamente. Plantea que a mayor homogeneidad mental, mayor facilidad para la formación de la masa. Por el contrario, plantea también 5 condiciones que deben darse para el pasaje de esa masa efímera a una masa estable. ¿Está? Y esas 5 condiciones son la continuidad en la persistencia, tanto sea material, plantea él, ¿sí? Una persistencia prolongada de esta masa, o bien puede ser formal. Quiere decir una asignación de funciones con ciertos relevamientos al interior de esos miembros que conforman esa masa. Segunda condición es que exista en los individuos cierta representación acerca de la naturaleza, función, operaciones y exigencias de la masa. Tercera condición, que exista una relación con otras masas semejantes, pero divergentes en muchos puntos, por ejemplo, que sean rivales, lo cual, digamos, esta condición asigna cierta identidad, ¿sí? O pertenencia a esa masa estable, de cada individuo para con la masa. También hace, digamos, parte de esa pertenencia o identidad, un conjunto de ciertas tradiciones, usos o instituciones, rituales, que de alguna manera son referidos más que nada a la relación entre los miembros entre sí. Y una articulación expresada en la especialización y diferenciación de esas operaciones. Podemos representarnos, a mí se me ocurría como un ejemplo, entre masas efímeras y estables, quizás los hinchas de un club, en términos de una masa efímera, ¿sí? Aquellos que participan en cada ocasión que hay una partida, sea de fútbol, sea de algún, cualquier otro deporte, pero la masa estable se podría ver más reflejada, supónganse, si analizamos el fútbol, en los barra brava, ¿sí? Esas organizaciones intrínsecas al manejo, como agrupamientos fuertemente establecidos y que de alguna manera ya tienen este sistema de roles, de tradiciones, de rituales, toda esta caracterización de las condiciones que la presentan como una masa estable, ¿sí? Se me ocurrió ese ejemplo mientras armaba la clase del día. Entonces, retomando estos planteos, Freud va a decir que la organización de McDougall puede describirse como restituirle a la masa las propiedades psicológicas del individuo. Propiedades que se habían borrado por la formación de la masa. Vamos a pasar justamente a la otra pregunta que nos orienta en la lectura tanto de Freud y cómo interviene en ese texto de Freud el propio Luró. En el siguiente capítulo, ¿sí? Freud va a retomar los planteos de estos autores y va a decir que en la masa vemos un incremento del afecto y una inhibición del pensamiento. ¿Por qué sucede esto? Casi todos los autores, plantea Freud, responden por la sugestión, por el prestigio, por el contagio, pero a Freud estas respuestas le resultan insuficientes. La sugestión que usan para explicar, dice él, explicar todo, se sustrae ella misma a la explicación. La usan para cualquier tipo de influjo sin esclarecer su naturaleza. Tras lo cual, Freud propone explicar la psicología de las masas proponiendo un nuevo concepto, que es el concepto de libido.
Se trata entonces de una energía de magnitud cuantitativa no medible aún, como lo presenta en el texto, y de pulsiones amorosas, tanto sensuales como no sensuales, ¿sí? Las multitudes, en estas acepciones de amor, de libido, entonces, terminará diciendo Freud que la esencia del alma de las masas son vínculos de amor, ocultos tras el biombo de la sugestión. Estos vínculos de amor son los que cohesionan la masa y motivan al individuo a querer estar de acuerdo con la misma. ¿Sí? Entonces, arribamos acá al concepto que él propone para explicar, de algún modo, justamente qué hace que seamos parte de una masa. Y vamos a avanzar, justamente. Capítulo 5, ¿qué trabaja Freud para analizar justamente la masa? La masa en la iglesia y el ejército. Exactamente, estas dos masas artificiales para seguir cuestionándose, preguntándose acerca de qué diferencias habría entre masas con conductor y sin conductor, ¿sí? Y profundiza el análisis de estas dos masas artificiales, decíamos, ejército, iglesia. Entonces, en este capítulo 5 intenta articular una diferencia entre masas con conductor y sin conductor y va a plantear que ambas masas artificiales, iglesia y ejército, comparten, dice, la misma ilusión. Hay un jefe, Cristo por un lado, el general por el otro, que ama a todos por igual. Ese sería el punto de semejanza. Lo que dice el doble lazo libidinal. Sí, bueno, vamos por ahí ahora. Exactamente. Sin esa ilusión, plantea Freud, la masa se descompone. La iglesia es una comunidad, plantea él, con pretensiones democráticas, que todos sean amados igual, o sí, sean contados por igual por Cristo. Pero diferencia justamente al ejército en ese punto. En el ejército se trata de una masa jerarquizada fuertemente, donde cada capitán de regimiento es el padre de su compañía. Una masa altamente jerarquizada. Tras lo cual, justamente lo que vos planteabas, Soledad, él deduce entonces aquí que hay una doble ligazón al semejante y al líder. ¿Está? Bien. Va a avanzar sobre esta problematización y va a intentar demostrar, ¿sí?, esa naturaleza de los lazos libidinales. En el siguiente capítulo, Freud se propone entonces demostrar esta naturaleza libidinal de los lazos. Y va a decir que la intolerancia de las diferencias desaparece por y en la masa y se da por un empobrecimiento del narcisismo. El amor propio, dice, solo tiene límites en el amor por objeto. Acá nos encontramos, guarden un segundo, que tengo, a ver, ahí está, con, justamente, la identificación, ¿sí? Entonces, plantea él, si en la masa hay rebajamiento del narcisismo, y por fuera de la masa no lo hay, es porque esas ligazones son de tipo libidinal, y se trata de pulsiones sexuales desviadas en su meta, como grados de enamoramiento en perjuicio del yo, a diferencia de la identificación donde el yo se vería enriquecido. Ahí recordamos esta definición que plantea Freud acerca de la identificación, que es justamente la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona. Y va a continuar. Perdón. No, está bien, está bien. Y justamente a propósito de la identificación, donde se sustituye una ligazón libidinosa de objeto por la vía regresiva, incorporación dentro del yo, ¿sí? Ahí encontramos
tres tipos de identificación: la primaria canibalística, la secundaria o al rasgo, y la terciaria o histérica, que es hacia la situación, o es con la situación presenta. Que puede también nacer a raíz de cualquier comunidad con una persona que no sea objeto de pulsiones sexuales. Recordemos también que en este capítulo plantea que, estudiando a la melancolía, encuentra al yo dividido en dos partes. Una de ellas combate implacablemente a la otra, y esta otra es la que ha sido transformada por introyección. Estoy casi a la literalidad del texto de Freud, ¿eh? La que está, digamos, que ha sido transformada por la introyección, la que entraña el objeto perdido. Pero tampoco, dice, la parte que tan cruel se muestra con la anterior nos es desconocida. Encierra en sí la conciencia moral, una instancia crítica localizada en el yo y que también en épocas normales se ha enfrentado críticamente con el mismo, aunque nunca tan implacable e injustamente. A esta instancia le dio el nombre de ideal del yo, y le atribuimos al ideal del yo las funciones de autoobservación, conciencia moral, censura onírica y la influencia principal en la represión. Esta distancia entre el ideal del yo y el yo actual es muy variable según los individuos. Pasemos entonces ahora al capítulo 8 del mismo texto de Freud, ¿sí? Allí pretende considerar otras relaciones entre el objeto y el yo para después poder llevar esas reflexiones a la estructura libidinal de la masa. En un primer momento va a diferenciar la identificación del enamoramiento. Propone que en el enamoramiento se trata de pulsiones tiernas, más o menos permanentes, planteando que en la ternura hay sobreestimación e idealización, y el objeto es tratado como el yo propio. La libido narcisista, entonces, pasa al objeto y se da un empobrecimiento yoico, y el objeto se vuelve incriticable, ya que estaría en el lugar del ideal del yo. ¿Está? Eso lo ven allí esquematizado, en esas diferencias. Luego va a comparar el enamoramiento y la hipnosis, y plantea la existencia de la misma sumisión humillada, obediencia y falta de crítica hacia el hipnotizador u objeto de amor. En la hipnosis vamos a notar una total ausencia de las metasexuales, siendo que en el enamoramiento las metasexuales o sexuales no inhibidas solo se postergan temporalmente, plantea, y permanecen como una meta posible pero más adelante. Entonces acá nos encontramos con su esquema, ¿sí? Y esta referencia que hacíamos a propósito de su profundización del estudio de la melancolía, del lugar del ideal del yo. Por lo tanto, entonces Freud va a plantear que la estructura libidinal de la masa consta de una multitud que pone uno y al mismo objeto en el ideal del yo, a consecuencia de lo cual le es posible identificarse entre sí, en su yo, como el tercer tipo de identificación, que es la identificación histérica. ¿Sí? Si tú allí, entonces, vuelvo a insistir, cada miembro pone el mismo objeto en el ideal del yo y se identifica con los otros miembros en su propio yo. Disculpen. Avancemos entonces ahora sobre el capítulo 9. Y justamente lo que nos lleva también a trabajar su mayor, digamos, su enfoque hacia justamente el instinto gregario. Ay, acá con Trotter la diferencia, claro. Bien. Entonces, allí en el capítulo 9, Freud, vamos a encontrar que retoma algunos aportes de qué autor, de Trotter, ¿sí? 1916, donde justamente este autor plantea que el instinto gregario está ligado a organismos pluricelulares
El ser vivo tiende a formar unidades cada vez más amplias. Trotter lo considera una pulsión primaria junto a la autoconservación, la sexual y la de nutrición. Freud no va a coincidir con el planteo de este autor, ¿sí? No se puede, dice él, desatender el papel del conductor de la masa, que no es para nada contingente, no es algo, como plantea Trotter, sencillamente que vienen por añadidura al instinto gregario, ¿sí? El instinto gregario... Un animal de horda, va a decir. Claramente. Entonces, el instinto gregario solo perdura si el trato es igualitario. Lo primario, plantea él, es la rivalidad y los celos. Solo en virtud de las similitudes entre los individuos, ideal del yo, surge algo de la masa. Hay una envidia originaria y la justicia social sería algo así como un yo renuncio a tal cosa si vos también renunciás. ¿Sí? ¿Me aguardan, por favor, un segundo? Que tengo una tarde-noche complicada. Disculpen. Bueno, disculpen, ahí continuamos. Desajuste de horarios. Perdonen. No hay problema. No hay Bien. problema, profe. Siempre pasan esas cosas, no sea drama. Es esto lo del home office, ¿vieron? Cuando uno está en facultad, está dentro del sitio, de la materialidad de esa organización facultad, el mundo resuelve sin la presencia de uno. Sí, totalmente. Es así. Es parte de lo que vamos a trabajar seguramente con proximidad a propósito de lo que nos sitúa el análisis institucional. Sí. Bien. Bueno, retomemos. A ver, estábamos justamente a propósito de los aportes y la crítica que formula Freud al instinto gregario que presenta Trotter, ¿sí? Bien, entonces, seguimos aproximándonos a partir de, digamos, a través del texto de Freud, a pensar la contingencia del líder, ¿sí? Él presenta allí que justamente va a plantearse que el sentimiento social, como un cambio desde un sentimiento hostil hacia una ligación de cuño positivo, es de la índole de la identificación, ¿sí? Entonces, el ser humano, presenta aquí Freud, es un animal de horda, como claramente lo expresó Soledad hace unos minutos, y es miembro de una horda dirigida siempre por un jefe. Entonces, a partir de aquí retoma los planteos realizados en Totem y Tabú, un escrito de 1912-1913, acerca de la horda primordial como una hipótesis explicativa de lo social, para Freud. Toma entonces la masa como renacimiento de esa horda primordial
el hombre primordial se conserva virtualmente en cada individuo, plantea Freud, y se puede notar aquí, dice, una persistencia de la horda primordial en la masa. Entonces, a partir de este mito científico de la horda primordial, va a plantear que la psicología de la masa es tan antigua como la psicología individual, siendo la psicología de los miembros de la horda y la psicología del padre de la horda respectivamente. ¿Sí? Entonces, como el padre moría y debía ser reemplazado, tiene que existir la posibilidad del paso de una psicología a la otra necesariamente. Los celos sexuales y la intolerancia del padre son la causa de la psicología de la masa, por abstinencia, ligaciones afectivas con él y entre ellos la meta sexual inhibida. Retoma entonces nuevamente los ejemplos de las masas artificiales planteados, iglesia y ejército, y dice: el amor igualitario para todos es una adaptación idealista a la constelación imperante en la horda de saberse todos hijos perseguidos por el padre por igual y de temerlo de manera idéntica. Entonces, el conductor vendría a ser, en este caso, el padre hiperpoderoso, temido, ideal de la masa que gobierna al yo en reemplazo del ideal del yo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Sí? Vamos ajustados al texto de Freud. Bien. Entonces, esto es lo que recupera también Luró a propósito de esta lectura tan profunda de este material de Freud, de psicología de las masas. Y nos va a presentar aquí Freud, a propósito de finalizar sus desarrollos, planteando que cada individuo es miembro de muchas masas, tiene múltiples ligazones de identificación y ha edificado su ideal del yo según los más diversos modelos. Cada individuo participa del alma de muchas masas. Su raza, su estamento, su credo, aún así puede lograr autonomía y originalidad. Quiere decir que reconoce, de algún modo, o en este escrito de Freud, se puede pesquisar este carácter instituyente que tenemos los sujetos como posibilidad de ser creadores o productores de instituciones, ¿sí? Ese carácter creativo que tenemos en el campo de lo social, como siendo parte justamente de masas. Bien, ahora vamos justamente a intervenir el texto de Luró, porque esta lectura acompañada que hicimos del texto de Freud es lo que en este capítulo 4 él va justamente trabajando en profundidad sobre estos aspectos que fueron mencionados con interrupciones mediantes en la obra de Freud. Pero vamos a detenernos justamente en lo que propone Luró a propósito de lo que él reconoce, ¿sí?, como este análisis de Freud, siendo el más valioso aporte para el análisis institucional. ¿Y dónde sitúa ese reconocimiento? Presenta entonces que podemos ver que comienza planteando que el procedimiento de Freud consiste en reducir ambos campos de análisis, el del individuo y el de la masa, a un campo único, a una misma estructura, a la estructura libidinal. Pero a la vez también plantea que no se puede hablar de una simple reducción, sino que Freud deja un lugar importante a otros dos niveles que no reduce a esta estructura libidinal, que es el de la ideología y el de la organización. Y ahí van a ver justamente situados esos tres componentes a partir de los cuales
en ese modelo de la dialéctica hegeliana, este autor en particular, Luró, atraviesa en este análisis esos tres componentes o tres formas de penetrar a la lectura de Freud en cuanto a poder pensar cuáles son los aportes valiosos, no solamente al campo de lo social, sino para con el análisis institucional como este movimiento instituyente en ese momento. Va entonces a resaltar el valor que presenta para el análisis institucional este capítulo 5, donde Freud plantea los dos ejemplos de masas artificiales y va a decir que justamente porque Freud considera estas masas artificiales como formaciones sociales casi intemporales o como universales. ¿Sí? Estas dos formas que típicamente Freud presentaba como una forma de vínculo libidinal en relación al líder y en relación a los miembros de la masa entre sí. Va a decir entonces que estas masas artificiales se caracterizan por ser masas no homogéneas, recordemos que hay una coacción exterior, que sí están diferenciadas y altamente organizadas, y son dirigidas por líderes. Las masas casi delimitadas, es decir, las masas artificiales que toma Freud, poseen entonces esos tres componentes que vemos enunciados allí. Tiene una estructura libidinal, que es esta ilusión de la presencia de un jefe que ama a todos por igual, garantizando al mismo tiempo ese prestigio de los líderes e identificación de los individuos entre ellos. El segundo componente es el de la organización, coercitiva y diferenciada, que permite controlar tanto el ingreso como la salida, la afiliación y la expulsión. ¿Sí? Esa forma de pertenencia, de identificación en relación, como lo pensábamos antes, con las masas estables, ¿sí? Para retomar algo de la caracterización o de las condiciones de las masas estables. Y por último, el componente ideológico, ¿sí? Cuya misión es contribuir a la cohesión del conjunto. Estos tres componentes de las masas artificiales son los elementos de la estructura elemental de las masas convencionales, situó allí Luró. Y es decir, que de las instituciones en el sentido morfológico, y va a plantear que la estructura libidinal es primaria con respecto a los otros dos componentes. Se trata entonces, ¿sí?, de las instituciones pensadas en un sentido morfológico, que pueden ser observadas y objetivamente caracterizadas. ¿Sí? Esto que en las primeras clases presentábamos como en ese trabajo que lo veíamos inclusive en el encuentro anterior, al que se dedicaron, que nosotros tomamos como el punto de la genealogía del movimiento, esto de poder diferenciar la figura de un establecimiento, de la materialidad organizativa, de algo que tiene que ver con una connotación en términos de un plano discursivo, cultural, basado en tradiciones, en rituales, justamente en esto que es lo propio de las instituciones, en ese carácter inconsciente de las instituciones. ¿Sí? ¿Hasta acá me van entendiendo? ¿Sí? Bien. Sí, sí, bárbaro. Entonces, en este punto, Luró se va a diferenciar de Freud, planteando que le prestó poca atención a los otros dos componentes, los cuales pueden ser secundarios a la estructura libidinal, pero no son para nada desestimables. El componente organizativo y el ideológico. ¿Está? Y acá voy a retomar, les voy a leer un párrafo justamente de Luró, que es para mí muy elocuente, que está en la página 152 de este capítulo 4, donde plantea acerca de Freud. Dice, nos dice que cuando los asirios mencionados por Freud claman, dice, el jefe perdió la cabeza, es el ejército mismo el que pierde la cabeza, es decir, el sentido de su combate. Así queda tragicómicamente expuesta la causa eficiente de la guerra,
Los guerreros no combaten contra el enemigo, ese componente ideológico, sino por su jefe, que es el componente libidinal. Su cohesión se alimenta de la rutina de su organización, la que es reforzada por el componente ideológico, ya que el juego de la guerra es crear desorden en la organización enemiga. Estos lazos ideológicos son insuficientes si no están lo bastante libidinizados. ¿Sí? Para mí ese párrafo del texto de Luró es muy clarificador acerca de cómo estos tres componentes entran en juego en función, bueno, en este caso toma el análisis de esta masa artificial que es el ejército. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Bien. Bueno, avancemos entonces en los otros aportes que destaca Luró en cuanto a la metapsicología freudiana para el análisis institucional. Luró va a proponer que a partir del planteo de Freud respecto del padre de la horda primordial, ¿sí? Esto se encarna como idea absoluta en qué institución que ya estuvimos trabajando en los encuentros anteriores. En el Estado moderno, ¿sí? Recuerden ustedes que el análisis institucional formula una crítica, principalmente de este enfoque, de esta episteme construida desde el freudo-marxismo, hacia el modo de producción capitalista. Y qué lugar ocupan, qué función desempeñan, desarrollan las instituciones en cuanto a sostener ese modo que de alguna manera incita o propone, sitúa a nosotros sujetos actuantes en determinados lugares, con un componente ideológico muy fuerte, ¿sí? Entonces, para retomar esto, estamos trabajando entonces con Luró, que planteaba justamente que esa idea acerca del padre primitivo podíamos sustituirla por el Estado moderno. Desde allí entonces, este Estado sobredetermina la relación entre los miembros de la sociedad, lo que para él evidencia que es cada vez más necesario articular la estructura libidinal, no solamente en el nivel interindividual, en relación a los grupos, presenta Luró, sino también con el nivel de la organización y de la ideología. Luró entonces va a decir que Freud, en el último capítulo, delimita con bastante aproximación el campo propio del análisis institucional. Vemos ahí, justamente, que yo lo sitúo, lo vamos a trabajar en las próximas clases, pero acá el Estado que se aparece como la institución, volvemos a destacar que para nosotros la institución es ese inconsciente político colectivo. Guarden que se me fue. Está. Bueno, entonces, las masas artificiales, decíamos, se asemejan a la institución, poseen estas tres características anteriormente planteadas por este autor, que son, recordemos, masas no homogéneas, con coacción exterior, diferenciadas, altamente organizadas y dirigidas por líderes, a las cuales se le van a sumar, a partir de este capítulo, que existen variadas identificaciones, orientaciones múltiples a través de vínculos diferentes y proyecciones e introyecciones según modelos muy diversos. Estos segundos criterios constituyen elementos de diferenciación entre diversas formaciones colectivas. Entonces, acá situamos justamente que lo que presenta este autor, Luró, es que hay una necesidad de articular ese nivel de la estructura libidinal, como les situaba recién, el nivel interindividual o de pequeños grupos, con el nivel de la organización y este componente del nivel ideológico, cuando plantea las relaciones variadas que se establecen entre el jefe y la idea. Luró va a finalizar su recorrido al trabajo de Freud planteando los materiales que, según, como les presentaba recién, nos pueden aportar o que aportan al análisis institucional.
Va a decir entonces, justamente, que el objeto de la psicología colectiva, según Freud, es la estructura libidinal de las multitudes o las masas. Las clasificaciones tanto de Le Bon como de McDougall, la tipología esbozada por Freud, señalan que se deben distinguir entre estos niveles. Un nivel morfológico de la multitud, que se puede constituir justamente, dice a él, en un acontecimiento. ¿Qué serían entonces? Conjuntos sociales, homogéneos, muy débilmente organizados, aptos para ser observados y objetivamente caracterizados durante el periodo de su aparición, y a menudo muy efímero. Lo que después, y esto si quieren tomen nota, pero lo vamos a trabajar con posterioridad a propósito de cuáles son los conceptos que andamian no solamente a la construcción, digamos, epistemológica del análisis institucional, sino principalmente como herramientas posibles para intervención. Y esto tiene que ver con lo que denominamos analizador natural, ¿sí? Un acontecimiento que se constituye de forma aparentemente espontánea, ¿sí? Podemos situar, si ustedes tienen algo de memoria, o depende de a qué generación pertenezcan, pero bueno, ¿recuerdan los cacerolazos del 2001? ¿Sí? Bueno, todo ese movimiento de protesta social, que bueno, después derivó en una forma típica de protesta, que hoy toma, digamos, función de acuerdo a distintas cuestiones que desde diferentes clases sociales o motivados por diversas intenciones o ideologías políticas, se ha tomado como propiamente o típico de nuestro carácter nacional, como que hemos creado una forma de protesta que es el denominado cacerolazo, ¿sí? Pero podemos pensar que ese nivel morfológico se puede ver representado en esos escenarios. Después, un nivel tópico o simbólico presenta este autor. La multitud allí se define entonces como un conjunto de criterios, de pertenencias y de referencias espaciotemporales y no por la mera localización espaciotemporal. Estas masas artificiales, tales como el ejército y la iglesia, son heterogéneas y están firmemente organizadas alrededor de dirigentes permanentes que aseguran su continuidad y la cohesión de ese conjunto, ayudados, por supuesto, por el componente ideológico, ¿sí? Acá tenemos justamente la identificación de lo que sitúa de alguna manera en el campo institucional, algo que nos evoca de forma similar, si yo planteo, bueno, Estado, planteo religión, si planteo matrimonio, de algún modo, cada uno de nosotros, más allá de las representaciones individuales que tenemos acerca de esa institución, evocamos, ¿sí?, esa figura simbólica, ese sitio simbólico que representaría de forma similar a qué nos estamos refiriendo. ¿Me comprenden hasta acá? Bien. Por último, y para dar cuenta del vínculo social, que asegura la permanencia de los agregados sociales en este nivel tópico, no se deben separar, como decíamos antes, los conceptos de organización y de ideología del concepto de estructura libidinal. Siempre va a trabajar con estos tres componentes de forma articulada, pero haciendo mayor énfasis en la estructura libidinal. ¿Por qué? Dice, solo las masas espontáneas que se constituyen bajo el efecto de la emoción, pongámosle el ejemplo que pensábamos recién a propósito de los cacerolazos, o dicho de otro modo, dice, mediante la mera potencia libidinal de la identificación y de la sustitución del ideal del yo por un objeto exterior. Acá estamos reconstruyendo, digamos, o retomando los aportes de Freud a partir de este autor. El enfoque de Freud permite entonces proporcionar una base, plantea Luró, para la teoría moderna de los grupos, pero también permite aproximarse al concepto de institución.
Freud, en efecto, no acentúa únicamente los vínculos sociales libidinales. El hecho de tener presente su futura segunda tópica, lo presenta allí justamente Luró, lo lleva a subrayar esta importancia de la separación, escuchen atentamente, separación entre el yo y el ideal del yo como una articulación entre el individuo y la masa. Y esta separación también se halla presente en la estructura del yo, tanto como en la estructura de las relaciones sociales. Vamos a ver que posteriormente vamos a trabajar con la Passat cuando presenta la definición acerca de la institución como inconsciente político colectivo, va a decir que el inconsciente en el campo de lo individual, ¿sí?, es como justamente ese inconsciente político en el campo de lo social, ¿sí? Porque de algún modo, como lo venimos trabajando desde el primer encuentro, somos seres sociales y estamos nutridos culturalmente, a propósito de nuestras experiencias en la crianza, atravesados por diversas instituciones y muy disímiles quizás entre sí a propósito de esas experiencias. Bien. Esta separación, entonces, decíamos que se halla presente en la estructura del yo, tanto como en la estructura de las relaciones sociales, y esta fase instituyente de la institución completa aquí la fase instituida, que nos mostraban los niveles morfológicos, como esa masa espontánea, y el tópico, como esa masa artificial. Quiere decir que lo instituyente, lo que da comienzo a aquello por cuyo intermedio algo acontece, tiene lugar y origina un sentido. Freud sugiere aquí el nivel dinámico de la institución, en el sentido del acto, de la creación, de la intervención sobre la materia social. Aquí justamente es donde Luró está trasladando este esquema de Freud para poder pensarlo en el campo de lo social. Y vamos a ir finalizando diciendo que, aproximándonos al concepto de institución, la institución es el objeto de un estudio específico, plantea Luró. No como forma social entre otras, sino en cuanto ella separa y por consiguiente puede articular todas las formas de sociabilidad. En psicología de las masas y análisis del yo, se descarta la falsa oposición entre una clínica individual y otra social. Y Freud demuestra sin cesar que la oposición es otra, que reside en la propia estructura del inconsciente, lo que yo les situaba recién. En la separación entre el yo y el ideal del yo, planteando por un lado el psicoanálisis como estudio de la estructura inconsciente de nuestra subjetividad, y por otro, el análisis institucional como estudio de las estructuras de las relaciones sociales. Aquí no se pretende aislar estos dos procedimientos, sino por el contrario, es poder pensar la compleja relación en esa articulación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver allí justamente que podemos reconocer un nivel, en esta separación verán ustedes que por este intermedio se van a dividir tiempo y espacios sociales produciendo un sentido. La institución no tiene sentido en sí misma, sino que crea lo significante, crea lo instituyente. Recordemos que recién señalábamos, a propósito de la caracterización que hacía Freud, de esa capacidad instituyente que podíamos reconocer en esto de esta autonomía que tenemos como sujetos. Podemos reconocer entonces ese nivel dinámico de la institución en el sentido del acto, de intervención sobre la materia social, y desde el análisis institucional se plantea entonces esta dialéctica entre lo instituido y lo instituyente. Y esta distinción en tres niveles, lo morfológico, lo tópico y lo dinámico, plantea que la institución es objeto de un estudio, no como una forma social entre otras, es lo que destacaba recién, sino en cuanto que ella misma separa y puede articular todas las otras formas de sociabilidad.
Freud, entonces, en Psicología de las Masas, decíamos recién, va a descartar esa oposición entre clínica individual y social. Bueno, esto es un poco redundante sobre lo que presentábamos recién. Me quedó como ahí atrasada la diapo. Lo importante acá, justamente, es poder pensar este campo como estudio de las relaciones sociales en función de un modelo institucional y tratar de intervenir en esas relaciones planteándolas dentro de un juego de estructura, instituidas y a la vez instituyentes, que significa que lo social es un sistema de referencia específico, lo es para cada uno de nosotros, ¿sí? Pensemos que nos evocan determinadas instituciones que son las clásicas, qué representa para cada uno de ustedes el Estado, qué representa la educación, qué representa la salud, qué representación cada uno de nosotros tiene acerca de, si se quiere, a propósito de la quema de los humedales y toda la situación un tanto crítica que estamos pasando en la ciudad de Rosario, es justamente el sentido de la convivencia, del lugar de violentar de algún modo, esto es lo que se denomina hoy como ecocidio, ¿no? Esto de cómo intervenir en nuestro mundo natural, en nuestro propio bioma, si se quiere, ¿sí? Y cómo de algún modo eso para algunos evoca ciertas representaciones y para tantos otros otras. Bien. Para cerrar, y esto lo van a encontrar sobre los últimos párrafos del Luró, en este capítulo 4, este autor plantea que justamente hay un lenguaje específico del análisis institucional como un sistema de instituciones que, desde la elaboración del complejo de Edipo hasta los rituales funerarios, o sea, todo nuestro recorrido existencial, si lo podemos pensar de nuestra singularidad, pasando, plantea él, por todas las estructuras, acontecimientos y acontecimientos instituyentes, se trata justamente que el análisis institucional, ¿de qué se ocupa? Que ese es el lenguaje de las relaciones sociales. En esa referencia, digo, a mí me significa esto, ¿no? Que es justamente el transitar por la existencia de cada uno de nosotros y las representaciones que tiene en función de las instituciones por las que se encuentra atravesado, pero que además, justamente, en esa condición, ese carácter instituyente, podemos transformarlas. Podemos tener esa condición de ser creadores o, en algún sentido también a veces, reproductores de instituciones ya plenamente establecidas, o formalmente o tradicionalmente establecidas. Bien, bueno, con esta clase accidentada, así con interrupciones, que vuelvo a pedir disculpas, les pregunto si alguna duda, si han podido leer el texto previamente, si lo tienen como para haber ido recorriéndolo a partir de estos señalamientos. Yo vuelvo a insistir, es como que orienté la clase para destacar cuáles son esos aportes de Freud desde el texto Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que recupera, claro, Luro, para poder pensar los valiosos aportes al campo del análisis institucional. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna inquietud, curiosidad, cosa que quieran en todo caso compartir como una reflexión? Yo, bueno, una apreciación, ¿no? Pero más allá de Psicología de las Masas, que la verdad que uno lo lee particularmente, tantas veces uno lo ha leído, tantos recorridos, y es un libro tan complejo, y hace una crítica del recorrido tan, yo creo que, o sea, que es fantástico, más allá que uno esté cansado a veces de leerlo, pero que creo que cada vez que yo lo leo le encuentro cosas nuevas. Claro, esta es una lectura, digamos, particularmente desplegada desde este autor que trabajamos hoy, y sobre todo, bueno, es tan diverso, tan complejo, y como vos decís, tan profundo en esa obra, en esa apuesta de Freud, que va debatiendo, digamos, con otros académicos, y justamente formulando, recuperando de cada uno de ellos aspectos que le permiten a él profundizar,
en la formalización de su teoría, pero también inaugurar o presentar allí cuáles son los puntos críticos o esta visión justamente que permite formalizar su teoría acerca del psicoanálisis. Sí. Sí, no, porque a mí, digo, si se me ocurre, si alguien me pediría así de una, explícame lo que es o el sentimiento de masa, a ver, lo primero que haría es iría a Freud, a psicología de las masas. Y si bien como Luró y otros tantos hablan de la masa o de las instituciones, a mí lo primero que me viene a la cabeza es psicología de las masas. Bueno, bienvenido sea, sí, también el mito de la horda, muy interesante. Sí. Bueno, voy a detener la grabación y nos quedamos en todo caso intercambiando, ¿les parece? Dale. Ahí está.